Castigo Real, capítulo 10, de Bárbara Cartland. Una vez más ella tembló de miedo y él contestó: «Me quedaré aquí toda la noche, así que duérmete, Ágata. Estás muy cansada». «No me dejarás sola. Te prometo que no lo haré». Él la estrechó un poco más contra sí, como para confortarla, y al hacerlo sintió que los dedos de Ágata se abrían sobre su pecho descubierto, tratando de asegurarse de que él no se moviera sin que ella lo advirtiera. Él se dio cuenta de que los ojos de ella se habían cerrado y de que, rendida por el cansancio, se había quedado dormida. El marqués sonrió. No pudo evitar pensar qué dirían sus amigos si lo vieran allí, acostado con una bellísima mujer, llevando ambos el mínimo de ropa posible. Sabía que ellos darían a la situación una interpretación muy diferente a la realidad. Él cerró los ojos. Pensó que lo que sentía por Ágata era muy distinto a lo que había sentido por cualquiera de las otras mujeres que conoció durante su vida. Era una emoción tan diferente que le resultaba casi imposible describirla con palabras. Y sin embargo, sabía que si era lo suficientemente honesto consigo mismo, todo podía resumirse en una palabra de 4 letras: amor. El alba llegó con lentitud, y el marqués pensó que el cielo era del mismo color que los cabellos de Ágata, que caían sobre sus hombros y contra su pecho. Hacía mucho rato que ella no se movía, pero él tenía la sensación de que no se encontraba profundamente dormida y que estaba un poco tensa por el temor de que él la dejara. Le pareció sentir que alguien se acercaba a la casita y, con cuidado, apartó su brazo del hombro de ella. De inmediato, Ágata abrió los ojos. «¿Qué ocurre?», preguntó. «¿Qué está sucediendo?» «Nada», respondió él. «Alguien se acerca y supongo que se trata de Havers». Pero cuando se dirigió a su propia habitación y cerró la puerta tras sí, pensó que era un poco temprano para que Havers viniera a despertarlo. Al abrir la puerta exterior vio que era el abate quien se acercaba. «Reverendo padre», exclamó, «qué sorpresa. Deseo hablar con usted, hijo mío». El abate entró en la habitación y, permaneciendo junto a la puerta, dijo: «Los bandoleros se están retirando. La mayoría ya se ha marchado». El marqués permaneció inmóvil y después preguntó: «¿Por qué?». «Según parece, su jefe ha desaparecido», respondió el abate. Miró al marqués a los ojos y él pensó que el religioso sospechaba lo ocurrido, pero se dijo que sería un error admitir la verdad, y el abate continuó diciendo: «Se comportan como ovejas sin pastor, completamente desorientados, sin nadie que les dé órdenes. Además, me pareció escuchar que uno de los hombres comentaba que un batallón de soldados viene en camino, procedentes del castillo, donde, sin duda, ustedes pasaron la noche». El marqués había anticipado esto y preguntó: «¿Eso quiere decir que mi esposa y yo estamos en libertad de marcharnos?» «Por lo que a mí respecta, sí. Pueden hacerlo cuando quieran. Creo que lo más inteligente sería regresar de inmediato a Adrina, para ver si allí podemos conseguir un barco que nos lleve de inmediato a Italia», respondió el marqués. Como si sintiera que debía explicarse, añadió: «No deseo tener que explicarle a Su Alteza Real que su prometida ya no está disponible. Eso será un trabajo para los diplomáticos». Los ojos del abate centellearon. «Siempre he oído decir, milord, que un buen general sabe cuándo conviene retirarse». El marqués rió. «Eso es exactamente lo que vamos a hacer, reverendo padre, y cuanto antes, mejor». «Me despediré de ustedes cuando estén listos para partir», dijo el abate, y salió de la cabaña. El marqués abrió la puerta de la habitación de Ágata y ella preguntó: «¿Qué está sucediendo?». Escuché la voz del abate. «¿Qué dijo?». «Somos libres y nos vamos de inmediato», respondió el marqués. «Apresúrate, pues no tenemos tiempo que perder, a menos que desees explicar por qué no continuamos el viaje hacia Balutic». Ágata dio un grito de horror y, antes que el marqués cerrara la puerta, saltó de la cama. Él terminó de vestirse unos minutos antes que ella, y apenas se había sentado a escribir frente a la mesa cuando Ágata entró. Havers llegó también en ese momento. «Tengo un carruaje listo para milord», anunció el valet con emoción. «Y todos los baúles se encuentran dentro, con excepción de este». Levantó el pesado baúl y se apresuró a llevarlo al monasterio. «¿Qué estás escribiendo?», preguntó Ágata con curiosidad. «Es un donativo de agradecimiento para el abate, y pienso que le agradará», respondió el marqués. «Podrá cobrarlo en cualquier momento, pero en cambio yo tendré el pago en Atenas, que nos fue sacado a la fuerza.
Guardó su pluma en el bolsillo y extendió la mano. «Ven», dijo. «Una vez más, tus oraciones fueron escuchadas, pues estoy seguro de que esto es lo que tú deseabas que sucediera». Sintió que los dedos de Ágata apretaban los suyos como si temiera perderlo. «¿No le dijiste al abate lo que ocurrió anoche?», preguntó ella en voz baja. El marqués negó con la cabeza. «Tengo la sensación de que él sospecha que yo tengo algo que ver con la desaparición del jefe de los bandoleros, pero no sería conveniente hablar al respecto». «Por supuesto que no», convino Ágata. El abate los estaba esperando en el patio central, el cual se encontraba en absoluto desorden. Al centro se encontraban los restos del buey que los bandoleros habían asado y las cenizas ardían aún. Los jóvenes que habían estado encerrados en un rincón habían desaparecido, y más tarde el marqués y Ágata los observarían correr hacia la seguridad de sus hogares en Drina. Por todas partes había andrajos, papeles, pedazos de madera, rifles y restos de uniformes. A través de las puertas, Ágata pudo ver a los monjes, que atendían a los heridos acostados sobre colchones en el suelo. Pero no había tiempo que perder. El marqués le entregó al abate su donativo, y él, al aceptarlo, le dio a su vez al marqués una bolsa. «Dentro hay suficiente dinero, milord, para pagar sus pasajes hasta Italia», dijo. «Estoy seguro de que encontrarán algún barco que los lleve hasta allí, pero a menos que se trate de una nave inglesa, querrán que se les pague en efectivo». «Le estamos profundamente agradecidos por su amabilidad y por su interés», respondió el marqués. «Siempre los recordaré en mis oraciones», dijo el abate. Los bendijo y, dándose cuenta de que el tiempo apremiaba, Ágata y el marqués corrieron asidos de la mano y solo disminuyeron el paso al llegar al peligroso camino que bajaba hasta la carretera. Havers los estaba esperando, y el marqués vio que él había recapturado a 2 de los caballos y que había abierto el techo del carruaje para poder acomodar todo el equipaje. Las tablas de los baúles estaban destrozadas y pedazos de ropa colgaban hacia afuera, pero al menos tenían alguna ropa que ponerse, aunque Havers les informó que muchas habían sido robadas por los bandoleros y por los jóvenes, quienes las tomaron al emprender la huida a casa. Sin embargo, lo único que le preocupaba al marqués era salir de allí. Se subió al carruaje y sentó a Ágata junto a él. Cuando Havers se sentó encima del equipaje, el carruaje se puso en marcha de inmediato. El pésimo camino hacía imposible viajar todo lo rápido que hubieran querido, pero por lo menos se estaban moviendo con mayor velocidad que cuando habían llegado, ya que el sendero era ahora de bajada. Los caballos también estaban impacientes por regresar a sus establos, pues era evidente que no les habían dado de comer. A lo lejos se encontraba el mar, y detrás las tropas de Balutic, las cuales, sin duda, ya se habrían puesto en camino para averiguar por qué no había llegado su distinguida huésped. Como el marqués le había explicado al abate, él no tenía el menor deseo de explicar las circunstancias por las cuales Ágata ya no podía tomar parte en aquel matrimonio real, y al llegar a Drina vio con alivio que había en ese momento varios barcos en la bahía. 2 de ellos eran simples barcos pesqueros, pero otro era un barco italiano de bastante buen tamaño que se disponía a zarpar a Génova. El capitán era un amable italiano, quien ya se había enterado del problema que se suscitó con los bandoleros. «Alguien debería darles una lección a esos malhechores», exclamó, y el marqués sintió el deseo de decirle que eso era exactamente lo que él había hecho. Como el marqués estaba en posibilidades de pagar, Ágata y él fueron dotados con los mejores camarotes a bordo, y aunque no eran muy lujosos, estaban limpios y proporcionaban intimidad. Le sirvieron de comer y de beber y el barco se preparó a zarpar de inmediato. El marqués pensó que era ya muy difícil que los detuvieran los soldados de Balutic, el primer ministro, el secretario del Exterior o cualquiera otra persona que sin duda los esperaban en el castillo. Pero estaba decidido a no arriesgarse a que Ágata tuviera que someterse a otra situación que pudiera asustarla. Cuando el barco se puso en camino, él dejó escapar un suspiro de alivio y le dijo a Ágata: «Como pasaste una noche muy agitada, te sugiero que bajes, te metas en la cama y te duermas. Ya no hay nada que temer y sé que debes de estar muy cansada». «En realidad me siento muy contenta», dijo Ágata en voz baja. «Más tarde puedes hablarme de eso», respondió el marqués. «Por el momento te he dado una orden y espero que me obedezcas». Ella rió y se alejó, y él envió a Havers a asegurarse de que ella tenía todo lo que necesitaba. Luego subió a cubierta para ver cómo el barco salía hacia alta mar. Al contemplar las montañas de Albania,
Pensó que jamás había tenido una experiencia más aterradora en toda su vida. Sabía que por la clemencia de Dios se habían salvado de horrores que no era posible imaginarse. Él también estaba cansado y se sentó en una silla de cubierta y se quedó dormido. A las 10 de la mañana del día siguiente llegaron a Nápoles, y al marqués no le sorprendió que Ágata hubiera dormido durante 24 horas. ¿Debo despertar a milady?, había preguntado Havers la noche anterior a la hora de la cena. No, había respondido el marqués. Dejémosla que duerma lo más posible. Sin embargo, él tomó la precaución de dejar abierta la puerta de los camarotes de ambos, en caso de que Ágata se despertara a medianoche y se sintiera asustada. Los camarotes estaban juntos y si ella gritaba, él la escucharía. Pero el único sonido que escuchó durante toda la noche fue el de las máquinas del barco, y el marqués se levantó temprano, ansioso por poner en práctica el plan que había trazado durante esas horas. Cuando Ágata por fin salió a buscarlo a cubierta, lo encontró muy satisfecho consigo mismo, y también muy elegante, sin una arruga en la ropa, que había sido tan maltratada por los bandoleros. «Debes perdonarme por haber dormido tanto tiempo», se disculpó Ágata. «Me avergüenzo de haber dormido tanto. No me sorprende, pues estabas completamente exhausta. Y ahora, si estás lista, podemos bajar a tierra». «¿A dónde vamos?» «Es una sorpresa», respondió él. «Havers se adelantó para ver que todo esté listo cuando lleguemos». Ella le sonrió. «Me gustan las sorpresas agradables. Te aseguro que esta será muy diferente de todas las que tuviste ayer». «Eso espero». Él notó que por primera vez no había miedo en los ojos de ella, y la expresión de su cara era muy diferente de la que había tenido desde que salieron de Inglaterra. Ágata subió a un carruaje descubierto tirado por 2 caballos bien alimentados, y el marqués se sentó junto a ella. Se alejaron del muelle, pero en vez de tomar el camino que conducía al centro de la ciudad, avanzaron a lo largo de la costa. Delante de ellos se veía el Vesubio, y pronto el camino se tornó más bonito, por las flores de vivos colores que crecían a ambos lados. Ágata puso su mano en la del marqués. «Esto es muy emocionante», dijo, «pero me pregunto si todos estarán muy enojados con nosotros por lo que ocurrió». Él sabía que ella era demasiado tímida para decir «porque estamos casados», y simplemente respondió «Por supuesto que habrá que dar muchas explicaciones, pero ya le envié una nota al cónsul inglés de Nápoles para que se ponga en contacto con nuestro embajador en Roma». Le pareció que Ágata se sorprendía y añadió: «Su trabajo consiste en derramar aceite sobre las aguas agitadas, así que vamos a darles algo que hacer a ellos y no nos preocupemos nosotros». Ágata no respondió y se dedicó a mirar a su alrededor, fascinada, hasta que los caballos entraron a través de unas verjas muy ornamentadas y se encontraron en un jardín lleno de flores, con una cantarina fuente frente a una hermosa villa blanca. Ella miró al marqués y preguntó: «¿Con quién nos vamos a hospedar?» «No nos hospedaremos con nadie», respondió el marqués. «Sucede que esta es mi villa, donde mi madre pasó los últimos años de su vida». Cuando el carruaje se detuvo, él continuó: «Hace varios años que no he estado aquí, pero me aseguran que se encuentra muy bien atendida y estoy seguro de que estaremos cómodos». Ágata no tuvo ninguna duda al respecto cuando vio a Havers sonriente, parado junto a la puerta. «Bienvenida, milady», dijo él. «Aquí tendrá mucho más espacio que el que tenía en aquella cabaña en el monasterio». Ágata sonrió al escuchar lo que él decía, pero a la vez admiraba, sorprendida, la belleza del interior de la villa. Podía ver estatuas y urnas, además de gran cantidad de otros objetos muy bellos. Los salones eran blancos y frescos, y se abrían al jardín, y aunque el marqués no hubiera estado allí desde hacía bastante tiempo, todo estaba bien cuidado y en orden. Más tarde, Ágata supo que esto se debía a una pareja de sirvientes, quienes habían atendido a la madre del marqués y cuidado de la casa después que ella murió. Y aunque habían tenido poco tiempo para prepararlo, tenían un ligero y delicioso almuerzo dispuesto en la terraza. El marqués insistió en que Ágata bebiera un vaso de vino, dorado como el sol, para celebrar su fuga. Ella lo miró y dijo: «Jamás volveré a desesperarme, ni a dudar de que Dios me salvará en el último momento». El marqués sonrió, y ella añadió en voz baja: «En realidad fuiste tú, pues si no hubieras matado al jefe de los bandoleros». «No hables ni pienses en eso», la interrumpió el marqués. «Piensa tan solo en que somos libres, Ágata,
y eso es algo que debemos recordar en otros momentos. ¿Otros momentos?, preguntó ella. ¿No estará sugiriendo que? Como si no pudiera pronunciar las palabras que le vinieron a los labios, se levantó de la mesa y bajó por la escalera de mármol hacia el jardín. Allí permaneció mirando la fuente, y aunque el marqués llegó junto a ella, él le dijo suavemente: «No tienes por qué preocuparte». «Pero sí, hay motivo para ello. Dímelo». Ella bajó la voz antes de responder. «Dijiste que, después que estuviéramos casados, sería posible anular el matrimonio, y tal vez el príncipe esté dispuesto a esperar a que eso suceda». El marqués se le acercó más y tomó la mano de ella en la suya. Ella, sorprendida, advirtió que él la conducía de regreso a la casa, abriendo la puerta de un salón que ella todavía no había visto. Era muy bonito, y ella comprendió que se trataba de la sala de estar de la madre del marqués. Parecía reflejar el espíritu de una mujer que había amado a su hijo y a la belleza. El marqués cerró la puerta. Ágata permaneció junto a la ventana, mirando hacia el mar por encima del jardín lleno de flores, y él dijo: «No quería hablar de esto tan pronto, pero como sé que te está preocupando, hagámoslo de una vez». Ágata esperó a que él le respondiera a su pregunta, y él le dijo lentamente: «Te dije que pensaba que nuestro matrimonio podría ser anulado, Ágata, y si eso es lo que tú deseas, podemos ir a Roma a ver al Papa y echar a andar la complicada maquinaria que requiere un asunto como ese. ¿Crees que lo tomarán en consideración? Así lo creo, pero llevará bastante tiempo y mucho dinero, aunque eso no tiene importancia. Pero a la larga nuestro matrimonio podría ser anulado, si eso es lo que tú quieres». Ágata tenía la mirada fija en el mar, y como ella no respondió, el marqués le preguntó en voz baja: «¿Es eso lo que deseas, Ágata? Pensaba en ti. La baronesa dijo que tú habías jurado que jamás te casarías, y estoy segura de que no deseas una esposa que te fue impuesta de esta manera». «Eso me corresponde a mí decidirlo», respondió el marqués. «Lo que quiero escuchar es lo que deseas tú». Hubo un silencio y él supo que ella estaba tratando de decidir qué iba a responder. También vio que se había puesto muy pálida y que se encontraba muy agitada. Él se acercó un poco más. «Nos casaremos en circunstancias muy extrañas», dijo, «pero cuando nos arrodillamos en la capilla frente al abate, a mí me pareció algo muy sagrado, que recordaré toda mi vida». Ágata permaneció inmóvil, pero luego dijo con una vocecita que casi no podía escucharse: «¿Qué estás tratando de decirme? No te entiendo». «Estoy diciendo», respondió el marqués, «que cuando nos casamos pensé que aquel era el milagro por el cual yo había rezado para que te salvaras, primero del príncipe y después de los bandoleros». Ella lo miró sorprendida y entonces, como si algo despertara dentro de sí, sus manos se extendieron hacia él, sosteniéndolo por la solapa de su chaqueta. «Déjame permanecer contigo, por favor», suplicó. «Me siento segura solo cuando estoy a tu lado, y tengo mucho miedo de que el príncipe vuelva a reclamarme, o alguien como él». El marqués la envolvió con lentitud en sus brazos, pero no la estrechó contra su cuerpo, sino que la miró al decirle: «Ágata, ¿qué significo yo para ti, además de ser tu protector contra las cosas que temes?» «Lo eres todo», respondió ella. «Llenas mi mundo y sin ti ya no quisiera vivir». La última palabra casi no se escuchó, como si temiera que él se molestara, pero como si no pudiera evitarlo, murmuró: «Te amo, por favor, ámame tú un poquito». Los labios del marqués se posaron sobre los de ella y, abrazándola con tanta fuerza que casi no la dejaba respirar, la besó en la boca. Ágata se sintió como si el cielo se abriera para ella y como si la luz del sol lo inundara todo a su alrededor. Aquello era tan bello, tan perfecto y a la vez tan emocionante, que ella comprendió que así era el amor como siempre lo soñó. Era el amor que ella había deseado, el amor que se profesaron sus padres y aquel por el que había rezado para que un día también fuera suyo. Ahora ya lo tenía. El marqués la besaba una y otra vez, y ella pensó que había llegado al cielo y que no podía existir una felicidad mayor de la que sentía en aquel momento. El marqués levantó la cara y dijo con voz insegura: «¿De veras me amas, Ágata? Dímelo, porque quiero estar seguro». Te amo», exclamó Ágata. «Esa fue la razón por la cual compré el veneno cuando nos detuvimos en Nápoles.
porque sabía que sin ti querría morir. Como si sintiera que debía ser completamente sincera, continuó. Pero no me di cuenta de que aquello era el amor hasta que estuvimos en aquel horrible camino, y yo sentí que me apartaban del cielo, que eras tú, para enviarme a un infierno indescriptible. El marqués posó sus labios sobre la mejilla de ella. Yo supe lo que sentía por ti, mi preciosa, cuando te tuve entre mis brazos a la luz de la luna, y sentí el desesperado deseo de besarte, y me fue muy difícil no hacerlo. Bésame ahora, por favor, bésame, suplicó Ágata. Tengo mucho miedo de despertarme y descubrir que todo ha sido un sueño. El marqués la besó de nuevo, hasta que, una vez más, se sintieron envueltos en una luz que parecía cegarlos. Entonces, él dijo con delicadeza: esta es la hora del día en que los italianos toman su siesta, mi preciosa, y yo creo que deberíamos hacer lo mismo, juntos. Por un momento Ágata lo miró con fijeza y, como comprendiera, se ruborizó y se cubrió la cara con las manos. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder escuchar el final de esta historia. Gracias.